En el planeta Terry, en Líder Luján, tenemos el gusto de saludar al periodista Mauro Perna. Buen día, Mauro. ¿Qué decís? ¿Cómo Andás? estás, ¿Cómo Adrián? estás? Buen día a toda la audiencia. Muy bien, che, gracias. Bueno, Mauro, vamos a hablar un poco de lo que pasa en el mundo, Sí, que nos interesa. En este programa venimos especialmente internacionalistas, por decirlo así, porque bueno, señalamos la importancia de lo que sucede en Bolivia, que estamos siguiendo con alguna atención, pero claro, el mundo es muy grande. En tus anteriores participaciones pusimos el foco, aunque hablamos también de otras cuestiones, pusimos el foco en Medio Oriente, sí, especialmente por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. así es. ¿Ese conflicto en qué está? ¿Está en stand-by, podríamos decir? No, porque en un momento era el intercambio de misiles, Sí, era sí, sí. importante, ahora... Militarmente se puede decir que está estancado. Por eso no vemos noticias de que se hayan bombardeado, que se hayan destruido bases militares. Pero diplomáticamente el trabajo sigue, ¿no? Está la mediación de Pakistán ahí, en parte también de Omán, que son otros dos países musulmanes que tienen buenas relaciones, digamos, con los dos bandos, podríamos decirle. Pero el punto clave, y lo que se está tratando, digamos, por estas horas, por lo menos Trump está tratando afanosamente de hacer, es desbloquear el estrecho de Hormuz. Sigue bloqueado. Sigue bloqueado. Hay un doble bloqueo, o sea, los iraníes son los que lo bloquean de hecho, porque tienen la capacidad con sus misiles de impedir la circulación de cualquier barco. Barcos petroleros, estamos Barcos hablando. petroleros, sí, Sí. básicamente, o de que transportan gas natural licuado. Pero en cualquier Bien. caso hidrocarburos. ¿Y Trump qué hizo? Le hizo un bloqueo en espejo. O sea, Irán bloquea Hormuz y Estados Unidos bloquea lo que sería el Golfo Árabe o el Mar de Adamán, que está un poquito a la salida del estrecho de Hormuz. Pero es un bloqueo, podríamos decirle, tonto, porque ¿qué es lo que facilita? Que Trump pueda decir, no, el que estoy bloqueando soy yo. Pero el que realmente tiene el control del estrecho, control estratégico, es Irán, y Trump no puede hacer nada contra eso. Militarmente no lo pudo derrotar. El régimen de los ayatolas, a pesar de que asesinaron a su principal referente y a varios, digamos, de los líderes de la cúpula del régimen teocrático, no lo pudieron bajar. El estrecho de Hormuz no lo pueden liberar. Están en una situación complicada. Entonces lo que está buscando Trump en este punto es una salida digna, ¿no? Algo que, si bien puede no ser visto como una victoria, pero al menos no se ha visto como una derrota. A eso apuntan las negociaciones. ¿Qué va a pasar con el estrecho de Hormuz y cómo se puede normalizar eso? Ahí los iraníes están en tratativas con Omán, que es el país que tiene, digamos, también jurisdicción sobre el estrecho. Es importante explicar a la audiencia que tanto el estrecho de Hormuz como el Golfo Pérsico no son aguas internacionales, son mares territoriales, ¿sí? Es como si fuera, no sé, nuestro río de la Plata, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí los países ejercen soberanía efectiva y aparentemente Irán y Omán ya tendrían un acuerdo para regular el uso del estrecho a futuro. Eso implicaría el cobro de un peaje, probablemente en una moneda que no sea el dólar, lo que profundizaría la desdolarización, ¿no?, del comercio mundial, que es otra consecuencia negativa que está sufriendo Estados Unidos en este punto. Y bueno, más o menos así está la situación. ¿Puede Bueno, Estados Unidos? vos decías mares territoriales, no me Sí, quiero ir de tema, Perna, pero bueno, acá hemos hablado del mar argentino, sí, porque que es un mar territorial, es un mar lógico. que nos Sí, pertenece, sí. y que sin embargo, bueno, ha entrado en un programa de bienes globales Mm. para los Estados Unidos en la idea de que ya el mar argentino no es de los argentinos, sino que es un bien de la humanidad. ¿Qué te parece? Sí, bueno, ahí me llevas a otra lista del tema, pero tiene que ver con lo mismo, ¿no? A ver, habíamos dicho, creo en el primer programa, o por lo menos es nuestra hipótesis, vamos, le podemos decir nuestra tesis, que Sí. el nuevo orden internacional va a ser tripolar. Y lo van a manejar Estados Unidos, Rusia y China. Lo que está ocurriendo ahora es que se están dividiendo las zonas de influencia. Todas las guerras, todos los conflictos que vemos tienen que ver con definir las fronteras y fijar cuál va a ser la zona de influencia de cada potencia. Es obvio que toda América va a ser la zona de influencia natural de Estados Unidos. Y así lo está haciendo. Está Digamos. bien, pero Estados Unidos está teniendo... una cosa que sea la zona de No, influencia y pero no va a otra dejar... cosa que se queden con el mar. No se van a quedar con el mar. Ah. El mar va a seguir siendo el mar argentino. Lo que se firmó es un acuerdo
para que Estados Unidos patrulle de manera conjunta con Argentina las aguas territoriales en parte de Argentina en el Atlántico Sur. ¿Cuál es el objetivo de eso? Y bueno, de a poco ir dándole el paso a China, que fue otra cosa que planteamos acá en este programa. China no puede tener presencia en el continente y todo tiene que ver con todo, si me permitís. Sí, Adrián. claro. El estrecho de Hormuz es lo que se denomina en geopolítica un nodo crítico, es decir, son espacios por donde pasan y circulan una gran cantidad de recursos. En el caso de Hormuz tenemos los hidrocarburos, pero también está el amoníaco y la urea con los que se hacen los fertilizantes, está el helio con el que se fabrican muchos microprocesadores y que tienen también uso medicinal y tecnológico. Son nodos que, si se afecta su funcionamiento, pueden generar una crisis sistémica, es decir, pueden afectar a múltiples sectores y países. ¿Es el único nodo crítico el estrecho de Hormuz en el mundo? No, hay varios. En América tenemos algunos. Uno de ellos, ¿cuál es? El Canal de Panamá. ¿Qué hizo la administración Trump con el Canal de Panamá apenas asumió? Bueno, los corrió a los chinos. Ahí el canal lo manejaba una empresa chino-británica. Recordemos siempre la alianza que hay entre ingleses y chinos. Esto no lo olvidemos nunca, porque si bien Hong Kong fue de vuelta a China, sigue siendo una sede, digamos, de negocios británicos por excelencia. Pero bueno, el punto es que ahí estaba la empresa CK Hutchison, que le sacaron la concesión del canal y ahora la tiene BlackRock. O sea, hoy el Canal de Panamá lo domina Estados Unidos. El otro nodo crítico, ¿cuál es? El paso bioceánico por el Atlántico Sur. De ahí el interés estadounidense en trabajar con el gobierno argentino para controlar ese paso. ¿Y quiénes son los que pescan al límite de las aguas territoriales argentinas? Que lo hemos escuchado cantidad de veces, que se meten, que salen. La flota pesquera china, básicamente. No es la única, pero es la principal. Entonces, Estados Unidos se quiere asegurar el control de ese paso territorial. Y el otro es el corredor del Ártico, que lo va a controlar con Rusia. Eso ya está bastante hablado entre Trump y Putin, porque una vez que las aguas del Ártico se derritan, que no va a faltar mucho según el cálculo, o incluso la tecnología en la construcción de buques navieros, digamos, de acorazados, de rompehielos, permita navegar con mucha más facilidad, ese corredor va a cortar muchísimo los tiempos de navegación para ir de oriente a occidente. Y ese corredor lo va a manejar Estados Unidos y Rusia. Y ahí entra Groenlandia, en esto de que todo tiene que ver con todo. ¿Por qué Estados Unidos quiere Groenlandia? Porque se quiere hacer, junto con Rusia, con la soberanía territorial de todo lo que tiene que ver con el corredor del Ártico. Así que bueno, verás que el juego es complejo, Adrián. Claro, sí, en momentos en que en las últimas semanas el gran protagonista, si se quiere, ha sido Xi Jinping, Sí, chino, ¿no? efectivamente. El mandatario chino. No sé exactamente cuál es el cargo que tiene Xi Jinping, si es presidente o Sí, primer... bueno, es el secretario general del partido y el presidente, Es el presidente. el primer mandatario, sí, sí. Bueno, Xi Jinping ha sido protagonista porque recibió primero a Trump, al Sí. presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y luego al presidente de la Federación Rusa, Así Vladimir es. Putin. Sí. Fue un gran momento para Xi Jinping y para China. Y pienso que sí, ¿no? Sí, hay que decirlo. A mí me parece que lo que podemos sacar de estas visitas, porque si uno va o trata de buscar cuáles fueron los acuerdos que se firmaron, ¿no? Porque las visitas, por lo generalmente, tienen un poco esa connotación, ¿no? Tienen objetivos. Objetivos claros, no sé, Sí. negocios, inversiones, acuerdos. No hay mucho de eso. Fue una visita más de gestos políticos. De hecho, circularon muchas fotos, habrás visto algunas en las redes, Sí. de Trump haciéndole una especie de besamanos a Xi Jinping y de alguna manera reconociendo el estatus de potencia de China. Bueno, algo de eso hubo. ¿Valen esas cosas o hay una sobreactuación a veces? Porque yo o sea, Sí. no solo vi la foto y los videos de las diferentes instancias, digamos, de salud, de momentos compartidos entre Xi Jinping y Donald Trump, y muchos análisis respecto Sí. de, bueno, si le tomó la mano de tal modo, si le sonrió de tal otro, Si le regaló dos osos pandas. si le tocó el antebrazo o no le tocó el antebrazo. Sí. ¿Realmente son tan importantes ese tipo de gestualidades? Sí, son importantes en política internacional porque tienen un propósito, ¿no? El ejemplo más extremo, si querés, más burdo, más grosero, puede ser el siguiente. Quizá con un gesto de ese tipo podés evitar una guerra. Porque esto se remonta, pensá que es una tradición centenaria, a los parlamentos, los conciliábulos que se daban anteriormente entre dos potencias, entre dos mandatarios,
los líderes, su comitiva, y por ahí una de las personas tenía un gesto de provocación hacia la otra, y eso podía desencadenar una guerra. Entonces se fue generando un protocolo, ¿no? de gestos, de gestualidades, de modos, de formas que tienen por fin justamente esto: no ofender a nadie, ser correcto, siempre mantener el respeto, el reconocimiento hacia el otro. Pero bueno, no dejan de estar en el campo simbólico. Después, digamos, hacen parte de, pero no son todo, ¿no? Después están las cuestiones concretas. ¿Y qué nos dejó desde lo simbólico esta visita de Trump a China, estos encuentros con Xi Jinping? Yo creo que eso en parte hay un reconocimiento de Trump, porque Trump va a China debilitado. Esto es lo primero que hay que decir, ¿no? Viste que Trump habla de cartas, dice, este no tiene cartas para jugar, aquel no tiene cartas para jugar. Una metáfora, ¿no? Como a veces también la usamos acá. Una manera de decir, no tiene con qué correrme, no tiene poder. Trump fue a China con pocas cartas para jugar, porque está estancado en Irán, básicamente por eso, digo, es el conflicto más importante. Está bajando su popularidad en Estados Unidos a partir del estancamiento del conflicto en Irán, pero también a partir de algunas consecuencias económicas que tuvo ese conflicto, como el aumento de los combustibles, algo que para la sociedad estadounidense es esencial. Han vivido prácticamente toda su historia con el combustible barato. Entonces, bueno, tenía que de alguna manera salvar la forma, ¿no? Digamos, en esta visita. Fue con una comitiva de empresarios tecnológicos. Ofreció a Xi Jinping hacer algunas inversiones en rubros tecnológicos estratégicos en China, lo cual puede ser perfectamente un caballo de Troya. Vos sabés que el gobierno chino controla de punta a punta todo lo que se produce, lo que se fabrica, los desarrollos. No sé si van a estar en este momento de confrontación con el ánimo de abrirle las puertas a algunos empresarios tecnológicos estadounidenses. El que encabezó la comitiva fue Elon Musk, ¿no? El famoso Elon Musk, presidente de Tesla, dueño de Tesla, que es la que fabrica autos eléctricos, que están perdiendo la carrera de una manera tremenda contra los autos eléctricos chinos. China en ese sentido, en la carrera tecnológica, se puede decir que lo está pasando por arriba a Estados Unidos. El otro día vi un dato interesante que ilustra un poco esto, de 70 y pico rubros tecnológicos críticos, que son los que normalmente se evalúan, digamos, se ponen en cualquier canon. China lleva la delantera en más de 60, para que nos demos una idea. Entonces Estados Unidos no tiene otra manera que reconocer de alguna manera el estatus de China. ¿Esto quiere decir que le va a regalar el terreno en todos aquellos ámbitos donde hay disputa? No. Pero sí que, por ejemplo, la isla de Taiwán, ¿no? Vos sabés que ahí están los chinos disidentes, es una república independiente, está protegida militarmente por Estados Unidos, que constantemente le vende armas. En algún momento va a ser China. Esto parece que Estados Unidos no lo va a poder impedir. De hecho, ya empezó a migrar toda la producción de microchips. Taiwán es el principal productor de microchips del mundo, por eso su importancia estratégica. El 70% de los microprocesadores que se utilizan en el mundo los fabrica Taiwán, y Estados Unidos ya empezó a llevarse esa producción a territorio propio, porque sabe que más tarde que temprano pierde Taiwán. Pierde Taiwán, no lo va a poder evitar, porque es el propósito histórico de China. Ellos, viste, que planifican con otros tiempos, con otros plazos. Recuperaron Macao en su momento, vos te acordarás, a fines de los 90, recuperaron Hong Kong. Es cuestión de tiempo a que recuperen Taiwán, y Estados Unidos eso no lo va a poder evitar. Ahora, en el resto de las zonas en conflicto que tienen en litigio, y la van a pelear palo y palo. Pero de alguna manera esta visita la deja a China bien parada, ¿no? La pone como ya no se la puede ningunear y decir, no, China está muy por debajo de Estados Unidos, sino que hay que admitirla como un contrincante que está, digamos, al nivel de... Podemos decirlo en términos criollos, como que Trump tuvo que ir al pie. De alguna manera sí. No se dio ningún interés estratégico importante, pero desde lo gestual, desde lo protocolar, tuvo que ir al pie y decirle... Claro, sobre todo Trump, que habitualmente tiene esa imagen tan de... provocadora, prepotente. Claro, fanfarrón, ¿no? Totalmente, con Xi Jinping se le bajaron los humos. Sí, tuvo que ir al pie y mostrarse como un par, casi como un igual. Bueno,
Se fue Trump y llegó Vladimir Putin a verlo a Xi Llegó Jinping. Putin, pero... Me imagino que no será casualidad, digamos, No. esta sucesión de visitas. No es que se llame ese, che, ¿cómo andás? Todo? Che, paso, toma unos mates, no. ¿Sabés cuándo se anunció la visita de Putin a China? ¿Cuándo? Un día antes de que llegara Trump. Ah, lo acondicionaron. No parece casual, ¿no? No. Y ese mismo día, ¿sabés qué hizo Putin? Probó su misil balístico más avanzado, el Sarmat, capaz de alcanzar una velocidad de 25.000 kilómetros por hora, Adrián. 25.000 kilómetros por hora y pegar en un blanco en cualquier lugar del mundo. Es el misil balístico más poderoso que existe. Y Putin lo lanzó, lo probó un día antes de ir a China y mientras se realizaba la visita de Trump. Es un aviso. Porque ¿cuál es el juego acá? Vamos a tratar de explicar esto. Muchos tratan de determinar cuál es la alianza de orden 1. Si la alianza de orden 1 es la que tienen Estados Unidos y Rusia, o es la que tienen China y Rusia. Como es un juego de A3, siempre hay un tercero que tiene miedo de que los otros dos se pongan de acuerdo contra él. China trata de evitar que se pongan de acuerdo Estados Unidos y Rusia. Rusia trata de evitar que se pongan de acuerdo China y Estados Unidos. Y así, ¿se entiende, no? Sí. Es un juego de bueno, A3. Atento a eso se entiende mejor lo que explicaba vos del lanzamiento del misil exacto. balístico, ¿no? Fue una manera de decirle, ojo, no se van a poner de acuerdo sin mí, no van a cocinar cosas sin mí. Claro. Asuntos importantes, porque yo también soy parte de la mesa tripartita, del mundo tripolar. Claro. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver estas tres potencias interactuar. En algunos casos van a tratar de llegar a algún acuerdo en una mesa de negociaciones. En otro caso se van a medir la fuerza a los tiros, digamos, pero sin escalar demasiado la situación. Y Dios no quiera, puede haber algún caso que las cosas se le vayan de las manos y terminen en una confrontación abierta importante. Ningún país quiere eso. China no le quiere hacer la guerra a Estados Unidos, ni viceversa. Lo mismo ocurre con Rusia. Estamos hablando de guerras que tienen un potencial de destrucción, Adrián, y de muerte y de afectación inimaginable, ¿se entiende, no? Claro, bueno, porque además solamente mirando lo que sucede en Irán, ahora bueno, está como en stand-by ese conflicto, pero hace pocas semanas estábamos evaluando la posibilidad de que Israel utilice armas atómicas. Así es. Aún se evalúa eso. Hay algunos analistas, no sé si los más agoreros, porque ¿qué plantean? Que Trump no tiene salida buena de este conflicto, está empantanado. Entonces la única que les queda es dar un golpe de efecto. O sea, no tiene un blanco donde dar un golpe de gracia. ¿Se entiende? No es que dice, bueno, pego acá y lo bajo a Irán. Irán tiene sus capacidades militares dispersadas, las tiene ocultas en toda su geografía montañosa, tiene reservas, tiene apoyo geosatelital tanto de Rusia como de China. Irán está bien parado para aguantar el conflicto. Pero el punto es Israel acá. Siempre las dudas recaen sobre Israel. Trump puede llegar a negociar. De hecho, está queriendo negociar. O sea, me consta por las fuentes que uno consulta que hay comunicaciones permanentes entre Washington y Teherán para tratar de llegar a un acuerdo que sea una salida digna para las dos partes. Pero puede estar la figura saboteadora israelí. Porque ahí sí, ellos están jugando a otra cosa. Tiene que ver con la existencia misma de los estados. Por eso hay muchas voces dentro de Estados Unidos, mediáticas, como la de Tucker Carlson, que quizás lo conozcas, Adrián, sí, claro. un comunicador muy importante que lo ha apoyado a Trump toda su campaña y ahora le sacó el cuerpo. Está diciendo, ya desde hace tiempo, Trump se está comportando como un títere de Netanyahu. Si no lo es, que lo demuestre. En el cierre de tu participación de hoy en Planeta Terry, Perna, te pido un comentario respecto de la situación en Bolivia. Venimos hablando de Bolivia aquí en el programa. Yo digo que los bolivianos, en cierto modo, hacen honor a su memoria histórica, a sus tradiciones de resistencia. Combativas. Claro, porque señalaba que el actual bloqueo a la ciudad de La Paz y a otras ciudades en Bolivia nos permite remontarnos al bloqueo de Tupac Katari en 1781, es decir, hace ya más de 2 siglos. Claro. Es su forma de combate y de resistencia histórica, ¿no? Claro,
yo avancé un poquito más en la idea, Perna, diciendo que bueno, que cada pueblo tiene sus propios métodos, sus propias tradiciones políticas, Sí. sus propios métodos de lucha, y que no es que en la Argentina tengamos que luchar como lo hacen los bolivianos, No, porque claro, claro. ellos tienen sus modos, nosotros tenemos los nuestros, pero que sí es bueno poder tener la suficiente memoria histórica Sí, para poder retomar algunas tradiciones, ¿no? totalmente. Sin duda que es un movimiento que inspira, está bien que lo miremos como algo inspirador, porque nosotros también estamos atravesando un presente, una actualidad muy, muy compleja, que además no tiene miras a De resolverse, digamos, solucionarse, ni a claro. modificarse, ¿no? Eh, y está bien que nos inspiremos siempre teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Que son tradiciones distintas, formas distintas, pero bueno, lo cierto, no voy a repetir lo que vos analizaste porque seguramente lo has comentado mucho. Dicho sea de paso, estuve escuchando al docente Patricio Grande, que seguramente Muy también, interesante. que sabe mucho sobre Bolivia y Sí, claro. está de alguna manera Es un académico sobre Bolivia, sí. sacando partes constantemente sobre la situación. La podemos recomendar a Patricia. Está en Instagram. Sí, Está haciendo algunas publicaciones en Instagram que son de interés respecto a la situación en ayer lo estuve Bolivia. escuchando Sí, un poco bueno, para tener otro enfoque. Pero, digamos, dentro de lo que de la lectura que estamos haciendo, que por ahí es un poco más amplia, ¿no? Que tiene que ver más con el orden internacional sí. amplio, eh, hay que decir que ahí también se va a jugar este dominio continental por parte de Estados Unidos. Hace 2 días el secretario de Estado, Marco Rubio, salió a decir que no van a permitir que se interrumpa un gobierno constitucional. O sea que Estados Unidos ya salió a jugar su partido, a bancar al presidente, ¿no? A Paz Pereira. Milei, como socio regional de Estados Unidos, también está ahí como, bueno, cómo no, condenó, digamos, los bloqueos, las manifestaciones, Envió un y avión. mandó un Hércules a una suerte de puente humanitario, ¿no? Para Sí. garantizar el suministro de alimentos, no sé, de medicinas, estas cuestiones, que puede que efectivamente sea así, pero en el fondo, digamos, es una injerencia como para decir, ojo, que yo acá también puedo jugar lo mío, puedo tener que decir lo mío. Y hasta el propio Evo Morales tuvo que salir a pronunciarse, le dio una entrevista a RT, Russia Today, la agencia de información rusa, y tuvo que salir a decir que él no tiene nada que ver con esto. Porque corrían rumores, Adrián, de que podían hacer con Evo Morales lo mismo que hicieron con Nicolás Maduro. Lo podían extraer, ¿no? Entre Secuestrar. comillas, secuestrar. Y de hecho creo que hubo un grupo de, no sé si de campesinos o de obreros que le hicieron como de guardia pretoriana y fueron a cuidar, digamos, su hogar, su residencia, o por lo menos el lugar donde está residiendo ahora, para que esto no pasara. Así que creo que hay que leerlo en clave regional, efectivamente, como parte de esta resistencia que vos mencionás a proyectos neoliberales que van claramente en contra de los intereses populares, eso no hay ninguna duda, pero hay que estar atentos porque también esto hace parte, en este momento de reordenamiento internacional, cualquier cosa que pase en el mundo va a traer la atención de estas tres grandes potencias. Algo así como el ojo de Sauron, ¿viste? En El Señor de los Anillos, que vos movías una piedrita y el ojo se daba vuelta. Bueno, esto va a ser algo parecido. Así que también hay que seguir que puede pasar en clave más amplia, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Que es quien pretende ejercer un dominio férreo, podemos decirle, sobre la región. ¿Cómo titulamos esta columna? Perna difícil, No, no. ¿no? Eso te lo dejo a vos, que sos un gran Nah, titulador. yo te lo dejo a vos, Perna, no, Bueno, no tengo ningún problema. bueno, déjame pensarlo y después Porque, claro, realmente es complejo Sí. para definir en las pocas palabras que... Y no hablamos de Cuba, nos quedó Cuba, pero por ahí para la próxima lo tocamos, que también es un país latinoamericano, hispanoamericano, muy caro en los sentimientos de los argentinos. Amenazado. Sí, sí, ahí también me parece que va a haber cambios inevitables. ¿Cómo van a ser esos cambios? Bueno, después lo podemos charlar, podemos analizar, pero parece Vos decís, muy complejo que Cuba pueda mantener su estatus actual, ¿no? sí, vos decís que cae el socialismo en Cuba. A mí me da la impresión de que sí. No, quizás ese sea un título muy tremendo, ¿no? Pero que va a haber algún cambio más o menos profundo, estoy prácticamente convencido, sí. Mauro Perna, periodista. Lees, ¿no? Lees mucho en la semana, ¿no? Sí, leo bastante. Lees mucho y escribís también. Sí, Lo recomendamos siempre. En dale. Substack
Está publicando Sí. regularmente, una vez a la semana está Más publicando. o menos, una vez por Sí. semana trato de sumar algún contenido para... No, no necesariamente de política internacional. No, no más, necesariamente. más bien en general estás hablando de otras cosas. Sí, a veces hablo sobre el peronismo, me analizo un poco qué está pasando con el peronismo. También me voy un poco más, si querés, al plano filosófico, teológico, para hablar de la tercera posición, de la tradición, del pensamiento social, un poco que nutre a la doctrina peronista, algo de actualidad, bueno. Bueno, googleen, Mauro Dale. Perna, Substack es la plataforma, valen la pena. Gracias, Mauro. Gracias a vos, Adrián.